El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Y con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Tercer domingo del Adviento. Tiene un nombre que surge precisamente de la línea conductora de la liturgia de la palabra, de lo que hoy hemos proclamado. Y tiene una palabra: alégrense, alegría. Por esto este domingo, domingo de la alegría, domingo gaudete se dice litúrgicamente, ¿no? Es el domingo del alégrense. Y es que si entendiéramos la profundidad y el destino que nos anuncia nuestra fe, entenderíamos por qué viene este anuncio. Alégrense. ¿Alegrarse de qué? Si la paso mal. ¿Alegrarse de qué? Si tengo problemas. ¿Alegrarse de qué? Si acaba de fallecer mi familiar, mi ser querido. ¿Alegrarme de qué? ¿De qué me voy a alegrar? Y sin embargo, esa es la exhortación. Es más, San Pablo lo dice en tiempo de persecución. Se alégrense. Los tiempos de los cristianos en ese momento no eran los mejores y estaban con esa situación de persecución. También San Pedro le dice a sus cristianos en el tiempo de persecución: estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza. La esperanza los tiene alegres, dice San Pablo. Alégrense. El problema sería descubrir desde la fe por qué somos invitados a ser alegres. Porque desgraciadamente nos han enseñado que la religión es algo serio, y que la religión es cosa seria y es cosa de seriedad. Y entonces se nos manda a callar aquí, se nos manda a hacer esto allá, que hínquese aquí, que párese allá, que siéntese ahí, que no hable, que no diga. Se nos ha enseñado que la religión es cosa seria y lo tomamos así. De tal manera que afuera, alguien que nos ve salir de misa y nos ve salir con la sonrisa al revés, dirá: ¿y este que vino? Le pegaron, lo regañaron, ¿no? Porque desgraciadamente hemos presentado un cristianismo gris, de seriedad, de respeto. ¿Dice eso aquí? No, no lo dice. Somos demasiado serios cristianamente hablando, demasiado empurrados. Y quien pregunta por nosotros dirá: no, ahí no me meto. A saber ni qué les dicen. Primero porque nadie nos está amenazando. Estaría bueno que siguiéramos creyendo ilusamente en un Dios de castigos, de trancazos, ¿no? Un Dios que te manda rayos y truenos, que te castiga, entonces ahí sí entendería. Pero ¿dónde dice la Sagrada Escritura que ese es el Dios de Jesús? Es el Dios que nos fumamos desde tradiciones, costumbres y también desde conveniencias, ¿no? Cuántas sectas cristianas anuncian un Dios de castigo, un Dios de ira, un Dios, pero si te convertís, si levantas tu mano, te vas a salvar, Entonces, claro, es lógico que a veces el miedo nos mueve a Dios. El miedo no nos debería mover a Dios. La confianza, que es distinto.
Y por eso mismo, ¿cuánta gente se aleja? ¿Cuánta gente dice del cristianismo una religión demasiado institucionalizada, demasiado estructurada? Y entonces, cuando a Juan el Bautista le preguntan, delante del entusiasmo que genera, que anuncia que el reino de Dios está cerca, y es que tendríamos que entender el tiempo en que Juan anuncia esto, ¿no? Un tiempo muy duro para Israel, no solo golpeado externamente por el Imperio Romano, sino golpeado internamente por sus mismas autoridades religiosas y civiles, ¿no? Entonces son pueblos que sufría de verdad. Y ahí estaba la esperanza del Mesías liberador, del Mesías que de verdad les iba a dar un nuevo tiempo, una mejor vida, Y Juan empieza a anunciar ese reino de Dios que viene para liberar, para sanar, para hacer nuevo a Israel. Y esta gente se alegra y pregunta por eso, ¿no? En su intención de recibirlo, en su entusiasmo, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan es muy práctico, Juan es muy práctico. Hagan el bien, punto, eso es todo. Hagan el bien. Aquí no hay multipliquen oraciones, multipliquen alabanzas, multipliquen devociones. No hay nada de eso. Y eso que le estaba respondiendo a gente acostumbrada a devociones, alabanzas y oraciones, porque desde ahí venía la respuesta de Dios, según ellos. Y todavía hay muchos cristianos que piensan así: usted haga para que le hagan, usted pague para que le bendigan, usted te rece para que Dios le actúe. O sea, Dios maquinado, Dios manejado, no. Y Juan no le dice a la gente: aumenten las devociones, hagan el bien, punto. El que tenga 2 túnicas, que le dé uno al que no tiene. Miren, alrededor de ustedes hay mucha miseria. Alguien que tiene 2 túnicas podría conformarse con una, ¿no? No sé cómo eran las modas en esos tiempos, pero al menos estaban diciéndole algo así. En nuestro tiempo, con eso de que no se pueden ver 2 veces la misma ropa, imagínense. Segundo, el que tenga comida, que le dé a los que no tienen. O sea, ¿de qué te sirve tener devociones y rezos si al final no volteas a ver la verdadera exigencia de tu fe? Y entonces hagan el bien. Hagan el bien. Uno de los pensadores contemporáneos, no cristianos, Levinas, le preguntaron sobre el cristianismo. Levinas es un pensador de la ética contemporánea judía, ¿no? Era judío, pero tampoco era muy practicante, que digamos. Pero sí tomaba en serio toda la estructura de la ética judía que nace de los mandamientos. Y a Levinas le preguntaron sobre qué pensaba del cristianismo. Y dijo: es una religión de burgueses. El cristianismo es una religión de burgueses. ¿Qué veía Levinas? Veía precisamente algo que a veces a nosotros nos falta ver. Que nos acomodamos primero, incluso religiosamente, que nos sentimos satisfechos de lo que rezamos, de lo que alabamos, de los grupos a los que vamos. Pero ¿será suficiente eso? No, más bien va en contra y no a favor de una intención como la que presenta Juan, que nos adormece, que nos pone en la satisfacción de conciencia, en la satisfacción religiosa, y que todavía hay exigencias mayores que cumplir con tus rezos, tus devociones y con tus grupos. Y esas exigencias son: hagan el bien. Primero le estás diciendo a la gente que está detrás: sean generosos, piensen en los demás, compartan. Eso está diciendo. Y luego Lucas pone estratégicamente 2 sectores de la sociedad judía vulnerables al mal. Primero, los publicanos. Los publicanos, ya hemos explicado aquí quién era un publicano. Un publicano era un judío que quería hacerse rico a como diera lugar. ¿Y qué hacía? Sabía que poniéndose al servicio del Imperio Romano, renunciando a su religión, renunciando a su Dios, renunciando a su fe, a su misma raza, iba entonces a ganar plata. Y claro que sí, la ganaba. ¿Cómo? Un publicano era un recaudador de impuestos a favor del Imperio Romano. Lo odiaban, sus hermanos judíos lo odiaban, ¿no? Los odiaban. Pero al mismo tiempo también se enriquecían corruptamente de ahí, eran corruptos. Era la tentación del funcionario público de nuestro tiempo, Y entonces les dice: no cobren más de lo establecido. ¿Cuánto habrán cobrado? Si te dicen que lo que tienes que pagar, de acuerdo al impuesto, es 2 denarios, no cobres 5, pues, Pero muchos lo hacían. Pero ellos querían cambiar. ¿Cómo cambiamos? Bueno, sean honestos, sean honrados, no cobren más de lo establecido. Luego estaban entonces también los soldados, la policía de Israel, ¿no? Y nosotros,
no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente. Conténtense con su salario. Tan sencillo ser honesto, tan sencillo ser honrado. Hagan el bien. Volvemos a eso, ¿no? ¿Qué es precisamente la intención? ¿Hacia dónde orienta eso? Hagan el bien. Y eso es lo que nos dice este tiempo. Porque el bien alegra, gente, ¿sí? Miren, este tiempo es muy sentimental, muy emotivo. Y entonces, como tiempo sentimental y como tiempo emotivo, pues hay grupos que se organizan para una piñata a un orfanato, para llevar alegría a unos ancianitos. Está bien, está bien. Pero como decía la directora de un ancianato acá cerquita, que no quiso recibir a un grupo de acá, dijo, no, aquí no vengan, porque me los ilusionan solo para Navidad, pero el resto del año me los dejan abandonados. Pero bueno, valoricemos el espacio. Cuando alguien que da en estos días, que ve como un ancianito, una ancianita, se alegra por el regalito que le llevó, también le alegra, me lo venían a contar, padre, hubiera visto la cara que pusieron, qué alegre se pusieron. Bueno, ¿te alegró a ti? Sí, me alegró a mí, claro que me alegró. Bueno, ¿por qué no alargas esa alegría? En lugar de hacerlo solo para Nochebuena, ¿por qué no lo seguís haciendo el resto del año? Porque precisamente la alegría, en la perspectiva cristiana, está ligada a la satisfacción del amor, a la satisfacción del bien. Ámense como yo los he amado. Y mi alegría va a estar en ustedes. Alegría. Entonces, el que hace el bien se alegra. Por eso San Pablo también lo repite. Dios ama al que da con alegría. 1. 2. Den de buena gana. Den de buena gana. No den como obligados, ¿no? ¿Cuántas veces, motivados en forma equivocada desde lo religioso, se pagan los diezmos? Usted paga el diezmo para que a tiempo que pague el diezmo, a tiempo le vengan sus bendiciones. Pero si Dios da gratis, Dios no necesita de diezmos, ni de ofrendas, ni de nada por el estilo, porque Dios da gratis. Punto. No está supeditado a que si le pago o no le pago lo que me hace. Sería ridículo un Dios minimizado por el hombre. Y entonces son puras mentiras, eso de que si usted paga a tiempo, le pagan a tiempo, si usted da, le multiplican. No, Dios da porque quiere darnos, nos ama muchísimo, punto. Si yo doy es por otra historia, porque también comparto, porque también veo esa posibilidad, pero me alegra. Y entonces, si te alegra hacer el bien en estos días tan sentimentales, tan emotivos, ¿por qué no te alegras todo el año haciendo el bien? Ámense como yo los he amado, y mi alegría va a estar en ustedes, y la alegría de ustedes llegará a su perfección, dice Jesús. Y entonces Juan tiene razón. ¿Cómo recibimos el reino de Dios? En una disponibilidad al bien. No hay otra forma, una disponibilidad que cambie. Porque estoy seguro que un desposeído, una persona necesitada, ve que alguien se acerca con intenciones de aliviarlo, de darle algo, ¿no? Se alegra también, se vuelve agradecido, ¿no? Y esto cambia la perspectiva de una sociedad egoísta, materialista, individualista, como la que vivimos, en donde no nos quejemos de los crímenes cuando son producto precisamente de marginaciones y de egoísmos que nosotros provocamos, disque cristianos, Y entonces, si alguien vale porque tiene pisto, alguien vale porque tiene más cosas, alguien vale por... Entonces, claro, la desvalorización que hacemos de los demás viene reivindicada. Yo no me voy a dejar humillar solo porque no tengo dinero. Pues si por el dinero voy a valer algo, o lo tengo por las buenas o lo tengo por las malas. ¿Y quién provoca esto? Una sociedad que se dice cristiana. ¿Lo es? ¿Lo es de verdad? Pero estamos muy convencidos, muy satisfechos de grupitos de oraciones, de grupitos de alabanzas, de grupitos de devociones, de procesiones, de grupos de esto, de grupos de lo otro. ¡Qué bueno! Pero San Juan dice el bien. San Juan Bautista, hagan el bien. No es la satisfacción religiosa la que da la felicidad. Es la satisfacción del bien, que es reflejo de tu intención religiosa, que es distinto, Para que yo diga que tengo una religión que de verdad me alegra, me satisface, y que tiene precisamente un quehacer en la transformación social, entonces yo lo voy a demostrar con mi conducta, con mis actitudes. Y entonces valdrá la pena mis rezos, valdrá la pena mis oraciones, valdrá la pena mis devociones,
Y ahí está la satisfacción verdadera. Estén siempre alegres, en la esperanza, porque el cristiano sabe a dónde va y sabe atravesar las dificultades. Miren, Dios no pone pruebas. Hay gente que dice, es que Dios te puso una prueba para superar. Dios no pone pruebas, sería un Dios injusto. Las pruebas nos vienen porque es parte de nuestra historia, es una historia imperfecta. Y entonces vamos a vivir buenas y malas, salud y enfermedad, éxito y fracaso, caídas y levantadas. Esa es nuestra historia. Pero el que reconoce desde su historia el sentido de su fe, conserva la esperanza de que atravesando la prueba también está la bendición. No solo somos probados, también somos bendecidos. Y entonces es ahí donde el entusiasmo de la fe se vuelve otra cosa. Estén siempre alegres delante de la persecución. Den razón de su esperanza delante de la persecución. Era porque el cristiano sabía que construía un mundo nuevo, un mundo distinto, un mundo que permanecería para siempre. El reino de los cielos, que no es el cielo, es aquí en la tierra, viviendo la experiencia del bien de Dios. Y eso es lo que nos pide el Adviento. Por eso tendríamos que mantener un espíritu esperanzador. A veces las cosas externas no nos ayudan mucho, pues, porque todavía somos muy devotos de imágenes de dolor, ¿no? De pasión. Estoy de acuerdo. No hay resurrección sin cruz. No hay resurrección si no se sabe atravesar también las dificultades. Pero no quiere decir que Dios te ponga la cruz. Es que Jesús invita a llevar la cruz cuando sabe que nuestra experiencia de vida también tendrá todas estas dificultades que nos exigirán esfuerzo, constancia. Y esa es cruz. O sea, no es un chunche pesado para arrastrar la vida con resignación delante del drama, de la tragedia. No, es algo que te va a llevar a entusiasmarte y a esforzarte para saber a dónde llegas. Y por eso la llevas. Nos enseña a llevarla. Y entonces, pero tiene un fin. Cristo ha resucitado, esa es la proclamación de nuestra fe. Pero aquí le damos tan excesiva importancia a las imágenes de pasión que obviamente presentamos un catolicismo gris. ¿Cuáles son las más solemnes procesiones? Las de dolor. ¿Cuándo se acaba la Semana Santa en el cucuruchero de esta Guatemala? El Viernes Santo. ¿A quién paseamos en las más grandes devociones, en las más grandes santas? Al muerto. Y se nos olvida que hay resurrección. Entonces, claro, los de fuera nos dicen, estos son o morbosos, que les gusta todo ese sufrimiento, toda esa sangre, todas esas cosas, o simplemente no superan la muerte. Y claro, es lógico, es ahí donde no superamos la muerte. ¿Cuánta gente vive arrastrando el luto y el dolor de la pérdida cuando desde su fe viene anunciada la resurrección, la vida? Pero como estábamos tan acostumbrados a todas este tipo de manifestaciones, que son buenas, pero excesivas en este país, porque no terminan en Semana Santa. Todo el año andamos viendo procesiones de sepultados y de nazarenos, todo el año, Y entonces, esa visión, a veces, de una religión encarnada en el sufrimiento, sin esperanza, porque de bien que no se celebra la resurrección, se murió el muerto, enterrado, se acabó. Sin esperanza, ¿a quién va a poner alegre? ¿A quién le va a dar sentido de vida? ¿A quién la va a animar? Entonces, claro, desde fuera, una religión gris, una religión triste, una religión trágica. Alégrense, dice hoy. ¿Cómo hacemos para alegrarnos? Redescubramos el sentido de la vida desde el anuncio de Jesús. Un anuncio que invita a creer en la vida para construirla de acuerdo al diseño de Dios y entender que ni la muerte es problema ya. Que ni la muerte sería problema ya. Pero mientras tanto construimos la alegría de esa vida actuando como Jesús actuaba. Y aquí están los sentimientos de Cristo que se nos anuncia desde el Evangelio: compasivo, misericordioso, amigo de los más pobres, de los marginados, de los rechazados. El anuncio de una religión distinta, de un Dios distinto al que les enseñaban sus autoridades religiosas. El anuncio de un Dios que te ama, no que te está cobrando o premiando o castigando, sino que te ama, punto. Y que es Padre, nos dice Jesús. Y que es Padre. Entonces yo creo que vale la pena que también revisemos nuestra intención de fe.
Y claro, no estemos insistiendo tanto en el respeto y la seriedad de la religión, porque lo que hacemos es que también enseñamos a las generaciones que vienen que la religión al final no vale la pena, ¿no? Y por otro lado, también, ¿cómo es la alegría cristiana? Es lo que dice Juan ahorita: hagan el bien, eso nos satisface. Alguien que ama y es amado no puede ser una persona triste, ¿eh? No puede ser una persona amargada. Sería como contradictorio, porque el amor es lo que llena de verdad. Los chunches no llenan nada, ¿eh? Y por eso en este tiempo estamos en un riesgo de caer en la tentación de las depresiones y de las tristezas y de las frustraciones, porque como se tiene que gastar y no tengo para gastar, porque se tiene que comprar regalos y no tengo para los regalos, como se tiene que comprar esto, entonces empezamos a tener ya un panorama gris. Navidad no son regalos, ni siquiera Santa Claus es Navidad, ¿eh? Es una invención gringa para sacar pisto a todo mundo, punto, ¿eh? Ni siquiera Santa Claus es Navidad. Entonces sepamos discernir la verdadera Navidad y lo que no es Navidad, pero bien anunciada como Navidad, que lleva solo a crear dificultades en el materialismo y el consumismo, que al final del mes te ponen aflicción porque topaste tarjetas, porque estás endeudado, porque no tenés para los útiles, etcétera, 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 ¿eh? Sepamos discernir lo esencial. Entonces sí vamos a estar alegres. Yo no digo que nos den regalos, qué lindo, es un gesto de cariño, ojalá sea así, ¿eh? Pero hay cosas que también más valen la pena. A alguien que le das un regalo también espera de ti verdadero cariño, espera de ti verdadera amistad, espera de ti perdón, tal vez, ¿eh? ¿Por qué no? Y a veces no lo sabemos dar. Pues bueno, que estén siempre alegres, nos dice hoy la liturgia. ¿Nos convencemos de eso o no? ¿O seguiremos presentando un cristianismo gris, inútil, que no lleva a ninguna parte? Pero qué mala publicidad le hacemos a Dios, ¿eh? Qué mala publicidad. La vida del cristiano es vida de esperanza. Y la esperanza, dice, nos mantiene alegres, dice San Pablo. Estén siempre alegres. Vamos a confirmar nuestra fe. Creo